Santa Teresa de Ávila, un ángel le atravesó el corazón con una lanza de fuego. Santa Teresa de Ávila, una mujer que desafía las expectativas de su tiempo, cuya voz resuena a través de los siglos. Hoy, viajaremos al corazón de su vida extraordinaria, desde la rebeldía infantil hasta su misión espiritual, en una época en la que ser mujer y liderar era un acto de valentía sin igual. Esta es la historia de una santa que no aceptó el no como respuesta, sino como el comienzo de un desafío. Santa Teresa nos muestra que la lucha por nuestros ideales, incluso en los tiempos más difíciles, es lo que define nuestro legado. Su vida es un testimonio de cómo el espíritu humano puede superar los límites impuestos por la sociedad, y cómo el deseo profundo de conexión con lo divino puede transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Nacida en una época en la que las mujeres eran relegadas a un segundo plano, Teresa desafió las normas y se convirtió en una líder espiritual, demostrando que la verdadera fuerza radica en la fe y la perseverancia. Su historia es una invitación a todos nosotros a mirar más allá de los obstáculos y a encontrar el propósito que nos impulsa a seguir adelante. Desde su infancia, marcada por la curiosidad y el coraje, hasta sus últimos días llenos de paz y satisfacción, cada capítulo de su vida es una fuente de inspiración. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Santa Teresa se convirtió en un símbolo de resistencia, fe y amor incondicional hacia Dios. Nacida en Ávila en 1515, Teresa siempre fue una niña con una pasión inusual por las historias de santos y caballeros. A los 6 años, su espíritu intrépido la llevó a huir con su hermano Rodrigo, decididos a convertirse en mártires. Sin embargo, su tío los encontró antes de que pudieran ir muy lejos. Esta pequeña aventura fue solo el primer indicio del coraje que la llevaría a cambiar la historia. Desde una edad muy temprana, Teresa mostró una valentía y determinación que no eran comunes en su época. Este deseo de hacer algo grande, de vivir una vida que trascendiera lo cotidiano, la acompañó siempre. Aunque esta aventura infantil no tuvo el final que ella esperaba, sembró en su corazón la semilla de un amor profundo por el sacrificio y la entrega a una causa mayor. A través de este incidente, podemos ver cómo, incluso siendo una niña, Teresa estaba destinada a desafiar las normas y a vivir de una manera que inspirara a otros. La inocencia de la infancia se combinó con una determinación incansable, y estos rasgos fueron los que guiaron cada decisión que tomó a lo largo de su vida. No fue la última vez que Teresa se enfrentaría a los límites impuestos por su familia o la sociedad, y cada vez que lo hizo, demostró que su fe y su convicción eran más fuertes que cualquier obstáculo. Cuando su madre falleció, Teresa encontró consuelo en la Virgen María, pidiéndole que la adoptara como hija. Pero, aún entonces, la vida religiosa no la atraía. Amaba el mundo, la amistad, la vida social. Cuando su padre la envió al colegio de las Agustinas, Teresa se encontró dividida entre el deseo de libertad y la devoción. La pérdida de su madre fue un momento crucial que marcó profundamente su vida. En medio del dolor, Teresa descubrió un refugio en la fe, aunque esta relación con Dios estaba llena de altibajos. Su amor por la vida mundana y su necesidad de pertenecer al mundo que la rodeaba estaban en constante tensión con la llamada espiritual que empezaba a sentir. Este periodo de su vida fue un reflejo de la lucha interior que definiría su camino, la dualidad entre lo terrenal y lo divino, entre el deseo de vivir una vida plena y la necesidad de encontrar un sentido más profundo. Teresa vivía con intensidad cada momento, y su corazón se debatía entre el deseo de experimentar el mundo y el anhelo de unirse más profundamente a Dios. En el colegio de las Agustinas, empezó a vislumbrar lo que sería su futuro, aunque la decisión de abrazar la vida religiosa no sería fácil ni inmediata. Este fue un tiempo de crecimiento, de exploración y de búsqueda, y a pesar de las dudas y los miedos, Teresa comenzaba a caminar hacia su verdadero destino. Una enfermedad devastadora la golpeó en 1537, dejándola 4 días inconsciente. Todos pensaban que estaba muerta. Pero Teresa regresó, con una fuerza renovada que la preparaba para algo más grande. A pesar de las secuelas, ella regresó a la vida conventual, aunque esta no fue precisamente un lugar de recogimiento. El convento era bullicioso, con monjas que vivían casi sin restricciones.
Esta experiencia cercana a la muerte fue un punto de inflexión para Teresa. En medio del dolor y la debilidad, descubrió una fortaleza interna que la sostendría en los momentos más difíciles. La enfermedad la llevó al límite de sus fuerzas, pero también la hizo consciente de la fragilidad de la vida y de la necesidad de encontrar un propósito más profundo. Fue durante este tiempo que Teresa comenzó a sentir la verdadera llamada de Dios, aunque el entorno en el que vivía no facilitaba esta búsqueda espiritual. El convento, lejos de ser un refugio de paz y oración, era un lugar lleno de distracciones, donde las monjas tenían una gran libertad para recibir visitas y salir. Teresa se sintió insatisfecha, buscando algo más allá de las comodidades y la vida social que la rodeaban. Este periodo de enfermedad y recuperación la hizo reflexionar profundamente sobre su vida, sobre lo que quería y sobre lo que Dios le pedía. Aunque aún no tenía todas las respuestas, empezó a comprender que su camino iba a ser diferente, que estaba destinada a algo más grande que simplemente conformarse con lo que el mundo le ofrecía. Fue en la Cuaresma de 1554 cuando su vida cambió por completo. Frente a un Cristo maltratado, pidió fuerzas para no ofender más a Dios. De pronto, sus oraciones se llenaron de visiones y experiencias sobrenaturales. Pero también hubo momentos de oscuridad, periodos en los que la presencia divina parecía abandonarla. Fue una lucha constante entre lo celestial y lo humano. La imagen de Cristo sufriente despertó en Teresa un deseo profundo de cambiar, de entregar su vida completamente a Dios. Fue un momento de conversión, de reconocimiento de su propia fragilidad y de la necesidad de depender completamente de la gracia divina. A partir de ese instante, su vida espiritual se volvió más intensa, llena de visiones que la llevaron a experimentar un contacto directo con lo divino. Sin embargo, estos estados de éxtasis no siempre fueron constantes. Hubo momentos de sequedad, en los que Teresa sentía que Dios la había abandonado, y fue precisamente en esos momentos cuando su fe se fortaleció aún más. Aprendió que la verdadera devoción no está en las experiencias extraordinarias, sino en la perseverancia diaria, en seguir adelante incluso cuando no se siente la presencia de Dios. Este periodo fue una prueba para Teresa, una prueba que la moldeó y la preparó para la misión que Dios tenía reservada para ella. A partir de entonces, cada oración, cada lágrima y cada visión fueron una parte esencial de su camino hacia la santidad. Santa Teresa se convirtió en una reformadora. Frente a la comodidad del convento, decidió fundar un lugar donde las monjas pudieran vivir en verdadera pobreza y dedicación. El convento de San José de Ávila nació en medio de una feroz oposición, incluyendo amenazas de derribarlo. Pero ella no se amedrentó. Su fe inquebrantable y su voluntad firme llevaron a la fundación a buen puerto, aun cuando tuvo que abandonar temporalmente el convento, dejando a las novicias solas. La decisión de reformar el Carmelo no fue fácil ni estuvo exenta de dificultades. Teresa enfrentó la oposición de las autoridades eclesiásticas, de la nobleza local e incluso de algunas de sus propias hermanas. Pero su visión era clara, quería un lugar donde se pudiera vivir el ideal de pobreza evangélica, donde las monjas pudieran dedicarse plenamente a la oración y a la contemplación. San José de Ávila se convirtió en el primer paso de una serie de fundaciones que cambiarían para siempre la vida religiosa en España. Teresa demostró que, con fe y determinación, era posible desafiar las estructuras establecidas y crear algo nuevo. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza ni la alegría. Su fortaleza interior era un reflejo de su confianza en Dios, y esta confianza la llevó a superar cada obstáculo que se le presentó. Cada fundación fue una aventura, llena de incertidumbre y riesgo, pero también de momentos de gran alegría y realización. Teresa sabía que no estaba sola, sentía la presencia de Dios guiando cada uno de sus pasos, y esta certeza le daba el valor necesario para continuar, incluso cuando todo parecía estar en su contra. La vida de Santa Teresa es también la historia de sus escritos. Obligada por sus superiores, Teresa escribió sobre sus experiencias místicas, sus luchas y su fe. Pero cada palabra que plasmó en papel fue un testimonio vivo de su relación directa con Dios. Sus libros, como El Castillo Interior, se convirtieron en guías para aquellos que deseaban acercarse a lo divino.
Teresa no escribió por ambición literaria ni por deseo de fama, escribió porque sentía que sus experiencias podían ayudar a otros en su camino espiritual. Cada página de sus obras refleja la honestidad de una mujer que no temía compartir sus dudas, sus miedos y sus éxtasis. El libro de la vida, Camino de Perfección, y Las Moradas, son testimonios de una fe vivida intensamente, de una búsqueda constante por entender el misterio de Dios y su presencia en la vida diaria. Sus escritos no solo ofrecen enseñanzas espirituales, sino también un vistazo a la personalidad de Teresa, una mujer apasionada, valiente, llena de amor por Dios y por las personas que la rodeaban. La escritura se convirtió en una forma de oración, un medio para comunicarse con Dios y para transmitir a otros las maravillas que Él había hecho en su vida. A través de sus palabras, Teresa nos invita a adentrarnos en nuestro propio castillo interior, a descubrir las moradas de nuestra alma y a encontrar allí la presencia de Dios. Sus libros siguen siendo, hasta hoy, fuentes de inspiración y guía para todos aquellos que buscan una relación más profunda con lo divino. El viaje de Santa Teresa culminó en 1582, agotada pero serena, sabiendo que había cumplido su misión. Fundó 17 conventos, reformó el Carmelo, y dejó un legado de espiritualidad profunda que aún hoy inspira a miles de personas. Fue una mujer de acción y de palabra, que no dudó en enfrentar a los poderosos de la Iglesia y a las normas de la sociedad para seguir su llamado. En sus últimos días, Teresa se encontró rodeada por sus hermanas del convento, quienes la acompañaron con oración y amor hasta el final. Su muerte fue el cierre de una vida llena de lucha, sacrificio y entrega. Teresa dejó este mundo con la certeza de que había cumplido la voluntad de Dios, de que cada uno de sus esfuerzos había sido parte de un plan más grande. Su legado no solo se encuentra en los conventos que fundó, sino también en las miles de almas que han encontrado inspiración en su ejemplo y en sus enseñanzas. Teresa de Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad a lo que creemos, en la entrega desinteresada a los demás y en la búsqueda constante de Dios. Su vida es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz, siempre hay esperanza. Santa Teresa enfrentó la enfermedad, la oposición y la incomprensión, pero nunca perdió la alegría ni la paz que le daba su relación con Dios. Y esa paz, esa alegría, es la herencia que nos deja a todos nosotros. Santa Teresa de Ávila fue canonizada en 1622 y, en 1970, se convirtió en la primera mujer nombrada doctora de la Iglesia. Su testimonio, su entrega y su sabiduría trascendieron las barreras del tiempo. Es la prueba viviente de que, incluso cuando el mundo te dice que no puedes, la fe y la determinación te permiten romper cualquier frontera. Teresa no solo rompió las barreras de su época, sino que abrió un camino para todas las mujeres que vinieron después de ella. Su proclamación como doctora de la Iglesia fue un reconocimiento a su legado intelectual y espiritual, a la profundidad de sus enseñanzas y a la relevancia de su mensaje para todas las generaciones. Teresa fue una pionera, una mujer que demostró que el conocimiento y la santidad no eran exclusivos de los hombres, y que la voz de una mujer podía resonar con la misma fuerza y autoridad. Su vida y su obra continúan siendo un faro de luz para quienes buscan un camino de verdad, un ejemplo de cómo vivir en plenitud, sin dejarse vencer por las dificultades. Santa Teresa nos recuerda que todos somos llamados a ser más, a ir más allá de nuestras limitaciones y a buscar siempre lo que nos acerca más a Dios. Su figura, en la Plaza de San Pedro en Roma, representa la victoria del espíritu sobre las barreras del mundo, una victoria que todos podemos alcanzar si tenemos el valor de seguir el ejemplo que ella nos dejó. Que nada nos turbe, que nada nos espante. La vida de Santa Teresa de Ávila nos enseña que la fuerza de la fe puede transformar incluso las circunstancias más imposibles. Su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace siglos. La fe, la esperanza y el amor pueden superar cualquier obstáculo. En un mundo lleno de incertidumbre y dificultades, Santa Teresa nos invita a encontrar paz en la presencia de Dios, a confiar en que, a pesar de los problemas, siempre hay una razón para seguir adelante. Su vida es una prueba de que el sufrimiento puede convertirse en fuente de crecimiento, que las pruebas nos fortalecen y que, con la ayuda de Dios, podemos enfrentar cualquier adversidad.
Teresa nos deja un legado de valentía y de esperanza, una llamada a no dejarnos vencer por el miedo, sino a avanzar con la certeza de que, pase lo que pase, Dios siempre está con nosotros. Su ejemplo nos inspira a vivir con el corazón lleno de confianza y a buscar siempre la luz, incluso en medio de la oscuridad. Si hoy estás aquí junto a nosotros, no hagas oídos sordos a su llamada, pues nada es casualidad. Si llegaste a este espacio es el Padre quien te llama. Suscríbete al canal y podrás seguir la palabra del Señor, con todos nosotros. Y que Dios te bendiga.